Hoy tengo una tarea interesante. Voy a investigar si una quesadilla auténtica lleva queso o no. Para mí todo empezó cuando viajé por primera vez a Guanajuato. De hecho, amo esta ciudad, es un lugar precioso. Y bueno, me fui a comer ahí. Y cuando llegué a pedir quesadillas, dije, ¿me puedo dar una quesadilla de queso, por favor? Y me vieron como que muy raro. Y bueno, luego una señorita que me atendió me explicó que aquí una quesadilla sí o sí lleva queso. Me quedé con esa duda, pues en la Ciudad de México las quesadillas pueden llevar cualquier cosa adentro. Pueden llevar queso o algún guisado o estar combinados. Y si vas a algún otro estado, la manera de comer quesadillas cambia. ¿Pero por qué? Ok, según Wikipedia, la quesadilla es un platillo mexicano que consiste en una tortilla de maíz o también de trigo, doblada por la mitad que dependiendo de la región puede estar rellena de queso o de otros ingredientes y que se come caliente, ya sea frita o cocida en el comal. Pues sabemos que en Wikipedia no siempre es la información exacta, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la RAE, Real Academia Española. Tortilla de maíz o de trigo, doblada por la mitad, rellena a veces de queso y a veces de otros ingredientes, propia de la cocina mexicana. Bueno, entonces, ¿por qué en cualquier otro estado, menos en la Ciudad de México, la quesadilla sí o sí tiene que llevar queso? Y si no lleva, no es una quesadilla. Algunas personas de otras partes de México me han explicado que en la misma palabra quesadilla ya lleva esa parte de quesa, que significa que lleva queso. Pues no podemos preparar enchiladas sin chile, enfrijoladas sin frijoles, pan de elote sin elote, ni tampoco una empanada que no lleve pan. Tengo por ahí una teoría, pero primero vamos a preguntar a los profesionales. Voy a unas quesadillas de por aquí que me encantan. Estoy en Coyoacán y esas quesadillas las descubrí cuando viví aquí hace muchos años. De hecho, es una zona preciosa. Me encanta su arquitectura, tiene muchos árboles y áreas verdes, varios parques, tiene varias actividades culturales, exposiciones, hay mucho movimiento por aquí. Lo único creo que no me agrada de esta zona es que es muy concurrida y comercial, lo que la hace bastante costosa y de hecho por eso mismo me mudé de aquí. De hecho, las quesadillas mexicanas se parecen muchísimo a un platillo ruso que se llama cheburek. Es una especie de quesadilla, de hecho, hecha de harina de trigo que tiene una forma exactamente igual. Claro. Muchas gracias. Y está relleno de carne. Está delicioso eso. Esas quesadillas están deliciosas. Hay fritas, yo siempre pido fritas porque salen así como súper crujientes y con la salsita roja sabe riquísimo. Pero también hay al comal, que es una tortilla doblada y al comal. Perdón, ¿cree que le podemos preguntar algunas cosas? Claro que sí. Primero, más que nada, es un lugar, la verdad, espectacular. Queríamos preguntar como cuánto tiempo tiene ese local. Bueno, este local tiene ya arriba de 50 años. La dueña iniciadora de este negocio es la señora Lucha, que ya falleció. Era mi suegra, de ahí el nombre, Quesadillas Lucha. Comenzó con un puestecito chiquito nada más. Ajá, y luego creció, ¿no? Creció, fue creciendo, tiene 10 hijos ella. Y quedaron 2 de sus hijos a cargo del negocio después de haber fallecido, pero pues es un negocio próspero, es un negocio que tiene los alimentos con mucha higiene, muy bien preparados, de alta calidad.
Tenemos mucha clientela, gracias a ustedes, pues somos quienes somos. Tenemos mucha variedad, que todas las quesadillas aquí van con queso. Delicioso. Sí, ¿verdad? Eso es lo que le quería preguntar. Lo que pasa es que en el estado, bueno, en cualquier estado, Sí. ¿no? De México sí o sí llevan queso, ¿no? Ajá. Y aquí en la Ciudad de México como que lo tienes que pedir aparte, ¿no? Si quieres. Sí, no, aquí en este local todas las quesadillas Todas. vienen con queso, sí. Ok. Solo que alguien no coma o lácteos o algo así, nos Ya pueden avisan pedir. y todas las piden sin queso, pero aquí todas vienen con Claro, queso. claro. Y bueno, hablando de la zona, hay muchísimos turistas y por ejemplo, si alguien viene y no habla español. Tenemos cartita en inglés y una de nuestras hijas también habla inglés, entonces ok. ahí nos Ayuda, defendemos un poquito, así Ya, nos ya. ayuda pues a la venta y al negocio. Claro. Bueno, mil gracias. No, de nada, Muy a rico, ustedes. muy rico. Espero les Muchas haya gracias, gustado. claro que sí. De nada, hasta luego. Yo creo que sí tengo una teoría. Pienso que la quesadilla desde su principio sí llevaba queso, pero a lo mejor los vendedores de la Ciudad de México luego se dieron cuenta de que las quesadillas de queso eran lo más caro y lo más económico era vender quesadillas de guisado. Y entonces empezaron a vender quesadillas de solo queso o combinadas que costaban obviamente un poquito más elevado. No sé si es cierto, pero tiene bastante lógica. Me gustaría que en los comentarios me platicaran qué es lo que ustedes piensan de ese tema tan polémico. A lo mejor ustedes sí tienen una idea un poquito más clara que yo. Y tal vez me pueden ayudar a mí como una extranjera a entender ese tema tan interesante. Y bueno, tal vez ustedes me puedan recomendar también algunos lugares de quesadillas muy ricas, pues me encanta descubrir nuevos lugares. Y bueno, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.